Bueno, ¿se acuerdan que estamos en la serie de mensajes que tienen por premisa hacer una búsqueda sin precedentes, ¿no? Si de alguna forma buscábamos a Dios, pues estos mensajes nos ayudan a buscarlo de una forma diferente. Sin embargo, el día de hoy queremos ponerle una pausita solamente por este miércoles porque ahí el lunes les cuento que es nuestro discipulado y realmente nos ha conmovido el tema que se hablaba, porque si no me equivoco, ayer o anteayer o hoy día, no sé muy bien, se celebra el tema del orgullo gay, ¿no? Y en ese discipulado nos hablaban, ¿no? Así de todos los pecados y demás, ¿no? Y se ha generado pues por temas de doctrina, hay un rechazo bien fuerte, ¿no? Y hoy queremos hablar de eso, ¿no? Y aparte he visto algunas cosas en el Facebook, ¿no? He visto una noticia que habían golpeado no un grupo religioso ni nada parecido, sino ahí en una playa en España los habían sacado la mugre a unas personas que se habían declarado LGBTs y pues eso es algo que no deberíamos aceptarlo para nada, ¿no? Y por el otro lado, he visto que mientras ahí en Canadá había un pastor que estaba bautizando a gente que estaba confesando su fe y pues también este grupo, los LGBTs, lanzándole piedras así al pastor y demás. Por ningún lado está bien, ¿no? Y por eso el tema de hoy es la tolerancia. Y bueno, aquí vamos a definir qué es la tolerancia. Ahí si Rolex me puedes ayudar leyendo, por favor. Sin micrófono estaba leyendo. Definición de tolerancia. Tolerancia se refiere a la acción y efecto de tolerar. Como tal, la tolerancia se basa en respeto hacia lo otro o lo que es diferente de lo propio Ujú. y puede manifestarse como un acto de perdón ante algo que no se quiere o se puede impedir, o como el hecho de soportar o aguantar a alguien o algo con humildad. Wow, qué fuerte, con humildad. Ujú. La palabra proviene del latín tolerantia, que significa cualidad de quien puede aguantar, soportar y aceptar con humildad. Excelente, gracias Rolex. Y me gusta mucho el tema que menciona mucho a la humildad, ¿no? Habla de respeto, pero con humildad, ¿no? Y la humildad en algún otro mensaje hemos visto, ¿no? Que no es creerte más ni creerte menos, ¿no? Muchas veces pensamos que la humildad es hacerte menos, ¿no? Es saber exactamente quién eres, ni más ni menos, ¿no? Y bueno, por otro lado, una persona intolerante es una persona que puede cometer faltas como discriminación, agresión, el irrespeto, producto de la falta de la tolerancia. Y esto es muy importante. Puede emitir juicios que no le corresponden. Por ende, la intolerancia es una actitud negativa que afecta las relaciones entre los prójimos. Y estoy seguro que muchos se van a acordar de esta historia, ¿no? De Jeffrey Dahmer, pero se las voy a repetir porque también el mensaje de hoy tiene que ver con esto. Jeffrey Dahmer, apodado el caníbal de Milwaukee. Él ha vivido entre el 60 y el 94, ¿no? Fue un asesino en serie responsable de la muerte de 17 personas, imagínense, entre el 78 y el 91. Es conocido no solo por la cantidad de personas que asesinó, sino también por practicar la necrofilia, o sea, realmente un tipo loco, ¿no? Y el canibalismo no solamente mataba y hacía cosas impuras con los cuerpos de las personas que asesinaba, sino se las comía. Su comportamiento sumiso e introvertido fue un rasgo de su personalidad y un factor importante del depravado sexual que fue. O sea, uno lo veía ahí como en la foto y pues parecía una persona normal, pero por dentro estaba esta persona sumamente afectada. Y bueno, en esta historia del caníbal de Milwaukee, eh,
lo que escandaliza de su vida no fueron sus acciones horribles y atroces. ¿Y qué acciones horribles y atroces ha realizado? Fucha, 17 personas muertas, asesinadas por él. No solamente las asesinaba, sino las descuartizaba. Y dice que ahí cuando lo encontraron, en todas partes de su casa tenía una parte del cuerpo en un refrigerador, otra parte en otros. Y realmente era un tipo como dicen, un caníbal, un monstruo, eh, y no solamente hacía cosas impuras y nada que ver con los cuerpos, sino se comía a sus víctimas, ¿no? Y por pedacito a pedacito, ¿no? Pero eso no fue lo más escandaloso de su caso, ¿no? Y tampoco su caso judicial ahí en su juicio, les cuento que venían los familiares de sus víctimas y en pleno juicio, pues muchos de ellos han querido saltarle a golpes y matarlo ahí enfrente del juez. La policía ha intervenido, lo insultaban y pues han tenido que retirar a todos los familiares. Eso no fue lo más escandaloso. Su castigo, pues su castigo, como saben, hay la pena máxima en los Estados Unidos es la muerte. Sin embargo, también se calcula para este caso cuántos años de cárcel le tocaban. Y Jeffrey Dahmer pues tendría que haber nacido y muerto como unas 5 veces para cumplir el número de días que le correspondía por el juicio, no el número de días en la cárcel. Pero obviamente le han dado la pena de muerte, ¿no? Pero eso no fue lo más escandaloso. Lo más escandaloso ha sido su conversión. Él ahí en la celda esperando a que ya le quiten la vida por la condena. En ese lapso, después del juicio de condena y cumplir el castigo, se arrepiente y se convierte al Señor. Y él empezó una nueva vida, ¿no? Como dice 2 Corintios 5:17, si Madre nos puedes leer por favor este versículo. Claro que sí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Gracias. Miren lo que dice este versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y aquí poniendo en el contexto de la historia que les digo, Jeffrey Dahmer está en Cristo. Es una nueva criatura. Las cosas viejas que pasaron, que hizo y demás, pasaron. Y aquí, desde ese momento que se arrepiente, todas son hechas nuevas. Es como que un borrón y cuenta nueva. Y por eso es lo escandaloso, ¿no? Y además, ¿qué es lo que sigue? Dice Hechos 3:19, ¿qué es lo que dice? Ahí, Diego Velázquez, si nos puedes leer, por favor, el Hechos 3:19, por favor. Querido Diego, no sé si estás por ahí. O tal vez, Fabi, ¿nos puedes ayudar, por favor? Sí, Gracias. así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Gracias, Fabi. Ahorita me acordé que Diego y el Achio están en campamento, ahí acomodando las cosas. Tal vez no han podido conectar su micrófono ahí en la casa de la mamá de la Achio. Y gracias, Fabi. Dice, Hechos 3:19, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y eso es exactamente lo que pasó. Y uno dice, ¿cómo puede haber este tipo de promesas en la Biblia para un tipo como Jeffrey Dahmer, que ha destrozado la vida de 17 personas? Y no solamente de esas 17, sino de sus familiares. Pero al arrepentirse y convertirse, fueron borrados sus pecados. Imagínense.
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tal vez ese tiempo entre encontrarse con la sentencia y la condena, entre la condena y la sentencia, pues ha sido como que el tiempo tal vez de más paz, porque hay tantas promesas lindas al arrepentirse, ¿no? Y por eso lo escandaloso de esto fue su conversión y lo que dice también Isaías 1:18. Ahí, si Vero nos puedes ayudar leyendo, por favor, Isaías 1:18. Sí, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gracias, Vero. Isaías 1:18 nos dice eso, lo que acaba de leer, Vero, es que estemos a cuentas en ese momento, en ese trayecto de su vida, en la recta final entre la sentencia y la condena. Jeffrey Dahmer se puso a cuentas con el Señor. Y sus pecados, que eran rojos como la grana, fueron emblanquecidos como la blanca nieve. O como la blanca lana. Y uno dice, o sea, aquí en la tierra lo juzgan, pero en el cielo pues lo están liberando de todo. ¿Y cómo funciona esto? ¿No? Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y eso ha hecho con los pecados de Jeffrey Dahmer. El momento en el que él se ha arrepentido, la palabra dice que Él sepulta nuestras iniquidades y echa en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Y cómo reaccionamos ante un juicio así, mientras el terrenal dice muerte y demás? Y creo que nosotros nos pondríamos en esa delgada línea entre el juicio y lo que es la tolerancia, ¿no? Tolerar a una persona como Jeffrey Dahmer, no, por favor, ¿no? Y eso es lo que me impacta, ¿no? Gracia para un caníbal es lo que me impacta y hasta me perturba, ¿no? ¿Cómo puede haber gracia y perdón para una persona que ha hecho tanto daño? Y no solamente con una persona así, tal vez nos ha pasado, no respecto a este caso tan perturbador, sino tal vez a otra persona, a un violador, a un asesino, a un traidor, una persona que supuestamente debería cuidarnos y se aprovechó de nosotros y nos defraudó. Eh, un, en este tiempo nuestra sociedad es muy politizada y pues vivimos, creo nosotros, mucho el tema político, el emitir juicios así hacia un político, hacia una persona que nos ha hecho mal, y pues a ese tipo de personas sentenciamos y levantamos juicios. Tal vez no enfrente de un tribunal, pero sí en nuestros corazones. Y quedan para siempre prisioneras de nuestro asco y entonces ocurre lo imposible. En medio de todo eso ocurre lo que pasó con Jeffrey Dahmer. Entre la sentencia y el castigo se arrepienten. ¿Y qué reciben de parte de Dios? Gracia. ¿Y cómo es nuestra respuesta natural? Me he identificado mucho específicamente con este caso, al leer Romanos 1:28 y 32, y se los voy a leer, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, hablando de las personas que hacen las cosas mal, ¿no? El versículo 29 dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Creo que al leer todo esto es como que, wow, este se me viene a la mente y otra vez nuestro corazón está así, sí, queremos sangre, ¿no? Y el 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que
bien se complacen con los que la practican. Y eso es como que al fin alguien que nos entiende, ¿no? Este libro de Romanos ha sido escrito por el apóstol Pablo, ¿no? Y dice, estas personas son merecedoras de muerte, dice al final, ¿no? En el versículo 32. Y así es, apóstol Pablo, gracias por entendernos. Eso es lo que sentimos. Pero el libro de Romanos, en su primer capítulo, en los últimos versículos del primer capítulo, del 28 al 32, menciona esto. Y después empieza el capítulo 2 con lo siguiente. Romanos 2:1. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y ahí es como que otra vez, no, tú eras el que nos entendía, apóstol Pablo, no sé qué ha pasado, pero en el capítulo 2 cambias totalmente y ahora yo me siento mal, porque yo estoy emitiendo juicios. Y el apóstol Pablo que nos está hablando ahora es, pues en lo que yo juzgo a alguien, me juzgo a mí mismo, me condeno a mí mismo, porque yo que lo juzgo, hago lo mismo. Y lo que dice, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Y el que juzga es el que filtra la gracia de Dios por las redes de su propia opinión. Mi opinión es que no debería recibir misericordia el caníbal de Milwaukee. Pero yo, ¿quién soy para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para diluir en mi prejuicio la misericordia de Dios? Dios es el creador. Y tenemos más ejemplos de tipos de personas que han juzgado ahí en la Biblia, ¿no? El hermano mayor, ¿se acuerdan del hijo pródigo que no quería asistir a la fiesta de su hermano? Su hermano llega arrepentido y le dice a su papá con lágrimas, te he fallado, perdóname. No me merezco que me llames hijo, si no quiero ser uno de tus sirvientes. Y el padre le dice, o sea, hijo, tú siempre vas a ser mi hijo. Y esa es la respuesta que nos da el Señor, de no importa qué es lo que hagas, tú siempre vas a ser mi hijo. Más bien, te has arrepentido y hagamos fiesta. Esa misma respuesta le está diciendo Dios al caníbal de Milwaukee. Y más bien el hermano mayor que llega de trabajar ahí siempre con el padre y demás, llega y ve que le están haciendo una fiesta a su hermano y se pone celoso. A mí no me das un ternero para comer, nunca me has hecho fiesta y demás. Y muchas veces nosotros nos podemos comportar como el hermano mayor que ni siquiera asistió a la fiesta por su enojo, porque le estaban festejando a su hermano. Mateo 20, del 1 al 16 dice, es el obrero que trabajó 10 horas molesto porque el que trabajó 1 hora recibió la misma paga que él. ¿Se acuerdan de esa parábola? Se las cuento rapidito. El Señor Jesús les cuenta una parábola a sus discípulos haciendo referencia a los últimos tiempos, al reino de los cielos. Les dice, cuando el reino, ya entrando en el reino de los cielos, muchas veces va a pagar con el mismo precio, con lo mismo, ¿cómo se dice? Con el mismo precio, está bien, ¿no? Con el mismo precio a los jornaleros que han trabajado 1 hora que los que han trabajado, no sé, 2 días. El mismo salario, eso es, gracias. Y dice que mientras paga primero a los que habían trabajado solamente por 1 hora, el mismo salario que los que habían trabajado por 2 días, los que habían trabajado 2 días vienen y les dicen, ¿qué ha pasado? ¿Por qué les pagas lo mismo? Y a nosotros nos estás pagando menos entonces. Y él les dice, no, yo he acordado contigo que te iba a pagar esta cantidad y te estoy pagando, no te estoy haciendo daño. A él le estoy pagando por las 2 horas que ha trabajado lo mismo y es mi plata. Yo le pago a él si quiero con eso. A vos no te estoy haciendo ningún daño porque yo he acordado contigo esto. Y los otros reniegan y demás, ¿no? El rey David confrontado por el profeta Natán, ahí en 2 Samuel 12, del 1 al 9. Y es que muchas veces nosotros nos creemos que
que somos el que debería emitir un juicio. Cuando Dios, si nos ha prometido algo a uno o a otro, sin importar la cantidad de cosas que hayamos hecho, pues Él es el que decide. Y es súper importante en este punto que remarcar que la palabra clave aquí es juicio. A nosotros no nos corresponde emitir ningún juicio, no nos corresponde. Como habíamos visto, una persona intolerante puede cometer faltas como la discriminación, la agresión, el irrespeto, producto de la falta de tolerancia. Y esto puede emitir juicios que no le corresponden. Por ende, la intolerancia es una actitud negativa que afecta las relaciones entre los prójimos, ¿no? La expresión clave aquí es juicio. Una cosa es tener una opinión, que todos, eso por favor, todos podemos tener una opinión, pero una muy distinta es pronunciar un veredicto, ¿no? Como lo dijo, como hizo ahí el hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. Él podía tener una opinión, no me parece, pero bueno, si tú has decidido, padre, que le hagamos fiesta, bueno, nos metamos a la fiesta y disfrutemos. Pero él no me parece, está mal y decidió no entrar, ¿no? Eso fue lo que dijo el hermano mayor. Una cosa es tener una convicción, y sí, y nosotros, como seguidores de Jesús, tenemos muchas convicciones, ¿no? El Señor nos ha enseñado y nos enseña, y más bien hay bendición cuando seguimos lo que nos dice, ¿no? Pero otra es declarar culpable a la otra persona. Eso nosotros no somos los jueces. Ahí Dios es el que emite el juicio. Una cosa es sentir asco por acciones como la que ha hecho Jeffrey Dahmer, y otra totalmente diferente es afirmar que yo soy superior a él y que yo puedo emitir un juicio sobre él. Y no lo soy, no soy superior a Jeffrey Dahmer, ¿no? Ninguno de nosotros lo es, o ninguno de nosotros es superior para emitir un juicio sobre otra persona. Podemos sentir cosas, sí, por las acciones de otros, pero no nos corresponde emitir ningún juicio. ¿Y qué tal la persona se encuentra fuera del alcance de la gracia de Dios, ¿no? Y nadie está fuera de la gracia de Dios. La Biblia menciona que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Nunca vamos a estar fuera del alcance del Señor. Y solamente hay un versículo en los Salmos que dice que Dios sostiene en su mano el universo. O sea, el universo, y no sabemos ni dónde ni empieza ni dónde termina el universo, o sea, y en su palma de su mano está el universo, o sea, en ningún momento nos podemos escapar de la presencia del Señor, y pues nadie está fuera de la gracia del Señor. Entonces, por ende, a nosotros no nos corresponde emitir juicios. ¿Y cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea, la Biblia lo menciona, detestar el pecado, pero por favor, dice el pecado, no al pecador. Ahí hay una delgada línea que muchos fanáticos religiosos la cruzan, ¿no? Si realmente nos pusiéramos a leer la Biblia y más bien ser fanáticos de Jesús y no de alguna doctrina, pues este mundo sería totalmente diferente. Nuestra tarea como seguidores de Jesús somos detestar el pecado, no el pecador. Aborrecer el mal, sí, lo aborrece. El mismo Señor dice que siente repulsión cuando está el pecado. ¿Saben qué repulsión es? No, es realmente así sentir asco. Pero todos nosotros hemos pecado, pero Él nos ama. No, nos ama a nosotros, pero le causa repulsión las cosas malas que hacemos. ¿Qué es lo que nos corresponde? Amar al pecador. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y pues el, el punto más cúspide del amor del Señor es la cruz. Ahí sin importar si lo escupían, si lo aceptaran, eh, o si algún día no lo aceptarían y demás, el Señor Jesús ha muerto
cada uno de nosotros. No nos corresponde emitir juicios, eso por ende a nosotros no nos corresponde emitir juicios. ¿Por qué? Porque Romanos 13:12 dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y por favor, si de entre los presentes hay alguien que jamás haya cometido algún pecado, pues me gustaría sacarme una foto contigo, me gustaría que me firmes ahí un autógrafo y yo lo voy a colgar ahí en mi escritorio porque no hay nadie que no haya cometido pecado. Todos hemos cometido pecados. Eso es totalmente cierto. Mateo 7:3 dice, o sea, ¿por qué nosotros nos fijamos en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Somos tan capos para fijarnos en los errores de los demás y tan poco objetivos al fijarnos en nuestros errores. Y por eso esa viga que tenemos en el ojo no nos permite juzgar bien a las personas que tienen tal vez una astilla en el ojo. No nos corresponde emitir juicios. Y aquí les voy a contar las razones por qué Dios es el que juzga. Razón número 1, no somos lo bastante buenos. Y les voy a dar un ejemplo. No somos lo bastante buenos. ¿Qué tal si hacemos un concurso de saltos, ¿no? Aquí en la célula, digamos que estamos, a ver, está aquí al lado mío está el Rolex, al otro lado está el Diego Heredia y el Diego Velázquez, ¿no? Los 4. Y decidimos hacer un concurso de saltos. Y el objetivo es tocar la luna, ¿no? El Rolex salta y salta, digamos, unos 40 centímetros. Bien, le aplaudimos a Rolex, ¿no? Nuestro querido Diego Heredia. Bravo. Nuestro querido Diego Heredia salta así 43 centímetros, así le gana por 3 centímetros. Ah, ahorita el que está ganando. Nuestro querido amigo Diego Velázquez salta 50 centímetros, así. Bravo. Así. Y yo salto y 1 metro, así, a lo Michael Jordan. Salto y 1 metro, ¿no? Pero el objetivo era tocar la luna. Y la distancia entre la Tierra y la Luna son 384.403 kilómetros, ¿no? Y yo he saltado 1 metro. Y con mi metro de salto, yo les miro así a Rolex, así me río del Rolex, me río de los tocayos y me empiezo a jactar, ¿no? Así, yo he saltado 1 metro, o sea, no se comparan conmigo, así, pero se nota lo ridículo que es que yo me compare con ustedes cuando faltaban 384.403 kilómetros para tocar la luna. Es algo similar cuando nosotros nos comparamos o emitimos juicios contra otra persona. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros da la talla. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, ¿se acuerdan el video que nos ha mostrado Pablita? No hay nadie que dé a la talla. En el video, cada uno en el juicio se subía a una balanza y mostraba sus obras buenas y las comparaban con las malas y nadie satisfacía. Cuando una persona que ha entrado al juicio y presentaba su veredicto y estaba re mal, está a punto de subirse a la balanza, pero ahí el que le dice, Jesús iba con él y le dice, no, tú no subas, yo voy a subir. Y Jesús se sube a la balanza y ahí sí era aceptado así por mucho y pues entra al reino de los cielos. Lo mismo pasa con esto, ¿no? O sea, Jesús es el que cumple. Y si yo salto 1 kilómetro, perdón, 1 metro, Jesús cubre los 384.403 menos 1 metro que de distancia hasta la luna. Si el Rolex ha saltado 40 centímetros, al aceptar a Jesús, pues Jesús cumple los 384.403 kilómetros menos los 40 centímetros de salto del Rolex. Y esa es la gracia, ¿no? No somos lo bastante buenos. O sea, ni yo saltando 1 metro me puedo jactar por eso, por lo que me falta, ¿no? Y por eso
no me corresponde, no nos corresponde juzgar a las personas. La razón número 2, bueno, relacionado a este punto, Romanos 2, del 2 al 4 dice, ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios tú que juzgas a otros, sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Eso es lo que estaría haciendo. Yo me estoy jactando, pero a la vez estoy despreciando la riqueza de la bondad de Dios al burlarme de mis amigos que no saltan tan alto como yo cuando me falta tanto. La segunda razón por la que solamente Dios juzga es que no sabemos lo suficiente, y esto es algo totalmente real. No solamente somos indignos, sino también somos incompetentes. No sabemos lo suficiente de la persona como para juzgarla. Allí en la institución donde trabajo, ahí en Visión Mundial, he aprendido que la violencia es cíclica, ¿no? Y ahí la madre también nos puede dar cátedra en eso. Cuando un niño recibe violencia de niño, tiene creo que es un 90% de probabilidad que ese niño, cuando sea padre, replique esa misma violencia sobre sus hijos, ¿no? Y más bien, en vez de verlo a Jeffrey Dahmer como ¿cómo se dice? Un victimario, es una víctima. ¿Qué es lo que habrá pasado en él antes de, de que ocurra eso, ¿no? De que sea un asesino? ¿Cómo habrá sido su niñez? ¿Qué le habrán hecho de niño? No sabemos, no solamente nosotros juzgamos una parte. Muchas veces conocemos a personas que son demasiado ruidosos, pues tal vez de niños pues les han enseñado a gritarse. Tal vez vemos a gente que es demasiado tímida, tal vez ha pasado cosas tan traumáticas que ya no puede confiar. Tal vez vemos a personas que son demasiado lentos para aprender, pues algo ha hecho que sean demasiado lentos. No sabemos lo suficiente, y más bien con esa perspectiva, al no saber lo suficiente, pues tenemos que ser tolerantes. Y la tercera razón es que no solo desconocemos su pasado, sino también no conocemos su futuro. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todos nosotros somos obras sin terminar, absolutamente todos, ¿no? No podemos juzgar un libro cuando está en la mitad de la escritura, ¿no? No podemos juzgar una pintura cuando está en la tercera pincelada, ¿no? Porque no está terminada. Y no podemos juzgar a una persona en la mitad de su vida o en algún momento que nos encontramos con ella y pues nos ha lastimado, porque todavía Dios está obrando sobre esa persona, estando persuadidos de esto, que el que ha comenzado la buena obra en nosotros, dice la Biblia que vamos a ser perfeccionados hasta el día de Jesucristo, o sea, hasta el día que nos encontremos con Él nuevamente, vamos a estar perfeccionados. Y se imaginan si hubiésemos emitido juicios o el Señor mismo hubiese emitido juicios sobre el pequeño David, el rey que de niño era un niño que jugaba o cuidaba las ovejas y hasta olía igual que ellas, pero después de un tiempo se fue en el increíble rey David, ¿no? No podemos juzgar a un Pedro que hoy niega a Jesús y que el día de mañana va a curar enfermos con su sombra. No podemos juzgar a un Saulo. ¿Se acuerdan? Saulo de Tarso, el asesino de cristianos, que mañana va a ser el grandioso apóstol Pablo, y gracias a él tenemos el 90% del Nuevo Testamento. No podemos juzgar a las personas porque todavía están siendo perfeccionadas. Y con esto quiero terminar.
Este versículo a mí me cautiva cada vez que lo leo. Lucas 23, 42 al 43 dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántas oraciones habrá elevado este ladrón bueno, entre comillas? No sabemos, no hay registro. ¿Cuántas idas a la iglesia habrá tenido? ¿Cuántos sermones habrá escuchado? Yo creo que tal vez nunca ha escuchado algún sermón, nunca ha estado con corbata ahí en primera fila en un asiento de iglesia, nunca. Pero en el último minuto de su vida supo reconocer quién era Jesús. Y miren la promesa del Señor, porque Él es el que da las llaves del cielo. Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy quiero invitarte, querido amigo, querida amiga, a que nos despojemos de todo juicio, de ese juicio que hace tanto daño, ¿no? Necesitamos tanta tolerancia en estos tiempos por las razones que hemos visto. No somos lo suficientemente buenos. No conocemos el pasado que de cada persona y tampoco conocemos su futuro. Cada uno de nosotros es una obra de arte que todavía está en proceso. Quiero invitarte ahora a que por un momento escuches la siguiente canción. Voy a preparar un segundito. Escuches la siguiente canción y sea un tiempo de comunión con el Señor, ¿no? Un tiempo en el que estés consciente de que Él está contigo, Él está con nosotros en este momento, que Él está pendiente, que Él quiere mostrarnos más bien a las personas como son, que realmente necesitamos tolerancia y despojarnos de todo juicio. Les invito a que por un momento escuches la letra de esta canción y bueno, tengas un tiempo muy bonito con el Señor. Se me olvida, si acaso se me escapa. Si acaso se me nubla la pasión en mi mirada. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad.
llévame a la cruz, llévame a la cruz. Solo allí hay restauración, solo en ti renuevo mi amor, solo allí